Secuencia única de ciencia, innovación y territorio que muestra cómo una ciudad impulsa el desarrollo desde adentro. Vamos a invitar a que pase a Mauri Salvatierra, que él luego va a invitar a las 3 speakers que van a acompañar en el panel. Me pidieron que lo presente a Mauri, es más, me dieron la descripción, pero ya lo habían presentado en el bloque anterior, así que bueno, se puede decir Mauri de Dorrego, dicen que era arquero, ¿no? Valla menos vencida. La valla menos vencida 2 veces. Eso no lo corroboré. Es buen asador, sí lo corroboré. Alguien lo nombra como catador de All Inclusive. Parece que va mucho el All Inclusive. No lo puedes negar también. Bueno, Mauri, más allá de las presentaciones que hoy tuvo, un referente del ecosistema de Tandil, que le pone mucha pasión. Así que te dejo para que presentes el próximo panel de Gen Tandil. Bueno, buenos días de nuevo. Gracias a todos por seguir acá. Me la pusieron difícil, después de un break, que vuelvan. Está difícil, pero bueno. Y dejó la vara acá el señor, dejaste la vara alta con la conducción. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. El tema de Gen Tandil tiene que ver con que Tandil tiene... No sabemos si es la comida, que compartimos un montón. Hay mucha gente acá con la que he compartido un montón de comida. Si es el agua, si es el aire. Pero Tandil tiene un ADN medio editado y queremos intentar... con este panel vamos a intentar ver o descubrir o por qué más o menos tiene un panel editado, ¿sí? Entonces, la verdad, estoy muy emocionado, estoy nervioso también. Algunos dicen que nada, no puede estar nervioso, estoy nervioso. Porque soy parte de esta comunidad, soy un dirigente del clúster, soy una persona apasionada y curioso por cuáles son los conocimientos que nosotros como sociedad tenemos que tener en lo que viene. Y por eso creo que no existe mejor momento para estar vivos, ¿sí? Personalmente creo que es un gran momento para estar vivo. Esta parte voy a invitar ahora a las panelistas. Las conozco, pero no sabía que eran tan grosas, así que voy a leer la biografía de cada una de ellas. Primero voy a llamar a Yanil Parma. Yanil es bioquímica y doctora en biotecnología por la UBA, con trayectoria en investigación y liderazgo empresarial. Desde el 2012 dirige la empresa familiar InBio Highway, dedicada al desarrollo de reactivos para análisis genéticos en salud humana, sanidad vegetal y animal. Coordina las áreas de innovación, gestión de calidad y estrategia con un fuerte compromiso en proyectos que generen valor a la comunidad. Hola, Yani. ¿Cómo estás? Ahí tenés el... Bueno, sigue Rocío Garaguso. Sí, Ro es licenciada en biotecnología por la USAM y es emprendedora. Es cofundadora de Obunque, la primera maltería latinoamericana especializada en la producción de maltas libres de gluten. ¿Saben lo que hace la malta, no? Sí, bien, perfecto. Donde lidera investigación, desarrollo y calidad con experiencia en laboratorios de biotecnología y agroindustria y combina ciencia, producción y producción local para innovar en la industria alimentaria y generar impacto de Tandil. Hola, Ro. Y por último, María Laura Golpe, ¿sí? Ella es responsable del eje Educar y directora general de los colegios Santo Domingo en la Sierra y Santa Catarina en la Sierra, pertenecientes a la Asociación Civil Santo Domingo de Jumán, institución en la que trabaja hace 25 años. ¿Cuándo se vino a vivir a Tandil? Acá son Nick, ¿no? Ustedes dos son Nick y acá somos heredados, ¿sí? Bien. Aparte, Lau es licenciada en Sistemas por la Universidad KS y desarrolla su carrera en el ámbito educativo integrando equipos de gestión. Desde el 2010 se desempeña también como supervisora regional de exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. Guarda con hacer comentarios o decir esas palabras en inglés que a nosotros nos encanta decir. Así que bueno, ¿qué les parece si vemos cuál es el ADN, qué pasa con el ADN de Tandil? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que me pasó mientras armaba este panel, se me vinieron a la cabeza 2 hitos. Uno fue que allá en el 96, por 1996, cloraron a Dolly. ¿Se acuerdan? Abrió una puerta, debates y miedo. Y por el 2003 se logró otro hito histórico, que fue que se finalizó el proyecto de genoma humano, que fue la capacidad que teníamos de tener el mapa de nuestra vida. Entonces, yo en el 96 estaba desaprobando todo mi primer cuatrimestre de Ingeniería en Sistema acá en Tandil.
todo, entero, completo. No lo vi a la persona que me puso unos cuantos patitos acá hoy, pero bueno. Y en el 2003 ya estaba trabajando para una de las empresas más grandes del mundo de autos. ¿Sí? Estaba trabajando en Ford. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Se acuerdan dónde estaban ustedes cuando Dolly y el genoma? A ver, vamos a arrancar por Lau. Agarra el micrófono. 1996 estaba en Capital desarrollando sistemas, trabajando en el mundo de empresa, del ámbito productivo, sistemas para mercado central de la ciudad de Buenos Aires, también desarrollando mi formación en el área de inglés, siempre vinculado con la educación, y bueno, trabajando también con mi padre en el estudio contable. Sistema no iba a ser lo tuyo, así que dijiste, vamos a estudiar inglés. Bien, bien ahí. Ro, ¿vos dónde estabas? ¿Habías nacido o no? Sí, sí, pero era bastante chica. En el 96 tenía 6 años, así que Está bien. no sabía ni... Siguiente. Siguiente. Y en el 2003 estaba empezando octavo, que sería el segundo segundo Bien. año, en una escuela con orientación en economía y me estaba dando cuenta que no era lo que me gustaba. Bien. Pero bueno, no estaba lejos todavía de todo esto. Ok. ¿Y acá? Bueno, yo en el 96 estaba acá en Tandil, en el secundario, en Zafa, vislumbrando un poco qué quería estudiar, ya iba más o menos encarando, me gustaba mucho la química, la física, así que ya iba encarando por ese lado. Y en el 2003 estaba en Buenos Aires estudiando bioquímica en la UBA, ya definida por ese rumbo. Bien, bueno, gracias. Vamos a empezar un poco desde el sector productivo, que está representado en Yani y en Ro, y después vamos a ir hacia la formación del conocimiento, que lo tiene que ver Lau. Vamos a arrancar con Yani, ¿sí? Ahora sí, cuando recordamos estos dos hitos, y hoy el que no dice esto para mí es mentira, pero hoy vemos a los biotecnólogos como los jinetes del apocalipsis, que tienen la capacidad de manipular el ADN y que pueden hacer cosas increíbles, o por lo menos así lo veo yo, lo cual puede llegar a ser que tenga problemas. Pero, ¿cómo cambió la biotecnología desde Dolly o el genoma a hoy? ¿Cómo es mejor, es más simple, es más compleja, es menos compleja? Bueno, todo eso junto, desde el proyecto Genoma Humano, que vos nombraste bien en el 2003, que llevó aproximadamente 13 años en llevarse a cabo, incluso se habla de unos años más en terminar de perfeccionarse, casi 30, y en ese año una inversión de $3.000 millones con participación de varios países enfocados en eso. Y hoy en día se puede hacer la secuenciación de una persona en un día o menos por menos de $1.000. Wow. Así que procesos que se llaman secuenciación masiva, que son procesos rápidos, eficientes, que nada, se hacen en Argentina, en hospitales de alta complejidad, o sea, no necesitamos irnos a Estados Unidos o a Europa. Así que el cambio es enorme. Es exponencial, como se está viendo también en otras áreas. Y bueno, en cuanto a lo que vos nombrás del miedo y los jinetes del apocalipsis y todo eso, bueno, yo creo que como toda herramienta como toda herramienta poderosa, puede ser usada para el bien o para el mal. Así que bueno, el tema es eso, regularla, generar debates sobre qué hacer y qué no, comisiones de ética y todo eso que se está llevando a cabo, para bueno, que no se use para un fin que sea destructivo. Sí, es muy cierto y creo que eso pasa con todas las tecnologías. Y ahora, siguiendo un poquito más en esta evolución de la bio y siendo que InBio tiene su historia ya, en esta nueva versión, ¿cuál es el paraguas de InBio? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están viendo un poco en el desarrollo? ¿Vos sabés hacer el secuenciamiento del genoma, no?
No, yo no lo hago particularmente, Okay, así que... Me la tenía que hacer la pregunta esa, pero bueno, ¿cómo en una matriz productiva como la que tiene Tandil, que es muy amplia, y habiendo una empresa como la de ustedes acá, ¿cuál es el abanico que hoy están abarcando? Bueno, nosotros empezó mi padre en 1998, así que hace 26 años ya. El ADN se descubrió en 1953, la técnica de PCR, que es la que se usó en COVID y que permitió el estudio del ADN, fue en el 87. No, en el 83. En el 87 mi padre viaja a Inglaterra a perfeccionarse la técnica de PCR y la trae acá a Tandil y empieza a formar un grupo en la UNICEN. Tandil creo que tiene eso, es la universidad, el ecosistema de la universidad. Nuestro emprendimiento surgió como un spin-off de la UNICEN. Y nada, nosotros a lo largo de todo este tiempo ofrecemos reactivos que usan otros laboratorios para análisis genéticos. O sea, vendemos reactivos para laboratorios que hacen análisis de enfermedades, laboratorios que hacen tanto en humanos como en animales, laboratorios que hacen análisis en el agro, que tienen que detectar si una semilla es transgénica o no. Nosotros ofrecemos los reactivos para que los laboratorios puedan hacer esos análisis genéticos. O sea, están bastante adelante en el inicio de la cadena de esos productos. Sí, somos como el proveedor de todos estos laboratorios. En este sentido nos venimos posicionando como somos el primer laboratorio que hace reactivos de este tipo en Argentina. Luego hay otro también en Quilmes, pero somos los primeros y competimos con empresas multinacionales que ofrecen productos importados de afuera. Y nada, tratamos de diferenciarlos en el sentido de obviamente tener la misma calidad que un producto importado, pero al estar en Argentina poder ofrecer reactivos con continuidad, con stock, con asesoramiento técnico que las grandes empresas no hacen. Yo la conocí el año pasado a Yani, gracias a Cris Trebozabal andaba por acá, me dice, che, conozco una piba, dice que trabaja en algo de bio. Gracias por lo de piba. Sí. Digo, sí, ¿qué haces? Hago los PCR. PCR, me suena PCR. Digo, ¿de dónde me suena? Claro, después me di cuenta que eran las que hacían los test de COVID. Pero bueno, bien ahí. Ro, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno. Bien, todo bien. Cuando escuché a Bunke la primera vez en el primer Prendete o en el segundo Prendete, me dije, wow, lo que están haciendo es increíble. Sobre todo por lo que estaban haciendo con la cerveza, ¿no? O sea, que es un brebaje que nos gusta mucho a nosotros y que la estaban haciendo más inclusiva, ¿no? ¿Cómo surgió eso? O sea, ¿cómo surge atacar ese problema? Y ¿cómo arrancaron y en qué están hoy? Y en realidad me gustaría saber cuál de las tres socias le gusta más la birra. Bueno. Por ahí arranqué mal por la secuencia de las preguntas, pero bueno. Bueno, yo soy la que le diagnosticaron celiaquía, así que soy un poco la responsable o culpable de que salga todo este emprendimiento. Me encantaría decir que la vimos y dijimos, vamos a hacer la primer maltería de América Latina inclusiva, pero la verdad fue que tenía ganas de tomar cerveza sin gluten, que fuera rica. O sea, eras vos. Eras vos. Sí. El propósito. Bueno, en realidad con mi hermana estuvimos viviendo en Australia con una work and holiday. Allá probamos cervezas que estaban hechas a partir de maltas distintas a la de sorgo, que era la única que se conseguía en ese momento acá en Argentina. Y volvimos y con la idea media inocente de hacer una cerveza sin gluten que fuera rica y apta. Y nos dimos cuenta que en realidad no había insumos que permitieran hacer ese producto. Así que nos compramos los equipos de cerveza de 50 litros, quisimos hacer la primera cerveza y no había maltas. ¿Dónde pusieron todo eso? En el fondo de la casa familiar. Ajá, papá contento. Papá contento. Y bueno, por suerte nuestra familia tiene un laboratorio agropecuario, así que medio que dijimos, bueno, no podemos conseguir las maltas, empecemos a hacerlas nosotras, porque el proceso de malteado en realidad es algo que se puede hacer con cualquier grano. Históricamente se hace con cebada por las características que tiene. Así que conseguimos mijo de productores de acá de Tandil, sarraceno, empezamos a maltearlo y empezamos a aprender a hacer cerveza. Y bueno, y sin darnos cuenta terminamos haciendo la única maltería que hay especializada en
maltas libres de gluten. Lo de la cerveza todavía no ha llegado. Hoy en día en realidad le vendemos a todas las cervecerías que hay en Argentina que hacen cervezas aptas, le vendemos las maltas para que ellos las hagan. Y bueno, y nos llevó en realidad 2 años de investigación. Por un lado, gracias a mi carrera pude hacer como todo el desarrollo de los productos porque no había información sobre cómo maltear esos granos. Así que fueron 2 años de maltear, aprender a maltear estos granos, aprender a hacer cerveza, probar el rendimiento, hacer análisis Vos decís sensoriales. maltear, pero asumiendo que todo el mundo sabe lo que es maltear. Bueno, Yo sé hacer una malteada. maltear un sucoa. grano es hacer una germinación controlada, donde se hace un remojo, se germinan cuidando un montón de variables y se hace un secado a baja temperatura para cuidar todas las enzimas que se activaron y todos los procesos que pasó adentro de cada uno de esos granos. Y bueno, después, o sea, los 2 primeros años fueron eso, hacer toda esa investigación y desarrollar equipos, porque no existe en Argentina un lugar donde pueda comprar un tanque de remojo, germinadores. Así que estuvimos trabajando con el INTI durante 2 años para construirlos a medida del fondo de la casa familiar, a medida del tamaño de los distintos granos con los que Y trabajábamos. el pago a papá era no sé, digamos, en algún tipo de... Pero bueno. Sí. Sí. Che, increíble el trabajo, todo lo que han estado haciendo, fantástico. Y ahora un poco vos decís que te diagnosticaron celiaquía y creo que cada vez más, digamos, como especie estamos siendo, no sé si más frágiles, pero tenemos algunas cuestiones y estamos viendo cambios en nuestra alimentación. Yo tendría que hacer algún cambio también. Estamos viendo cambio en la producción de alimentos. ¿Qué área hay nueva que vos veas que decís en la bio, que vos veas que decís, che, esto es lo que se va a empezar a desarrollar y que va a generar un impacto real en nuestra calidad de vida? Bueno, yo creo que un poco lo que se viene son los alimentos funcionales, que son alimentos que además de ser nutritivos tienen un beneficio adicional para la salud, que puede ser reducir el riesgo a ciertas enfermedades. Otra tendencia que se viene son los alimentos germinados y los alimentos fermentados, las proteínas alternativas también, y todos aquellos alimentos que se hacen de manera más sustentable. Y bueno, creo que acá en Tandil tenemos como varios beneficios para poder encarar este tipo de alimentos. Bien. No, dale, perdón. Tenemos como cierta tradición en agroalimentos, tenemos el polo de la universidad y científico, muchas empresas que están emprendiendo. Está la carrera de licenciatura. Sí, está la carrera de alimentos. Bueno, el clúster que está nucleando empresas de biotecnología. Y bueno, en particular nosotras desde UNCUE tenemos una línea de harinas y granos germinados, que es un tipo de alimento funcional. Así que creo que están todos los jugadores, falta por ahí... ¿Empezar a trabajar en eso? Empezar a trabajar en eso, bien, tal cual. Buenísimo. Es terrible la cantidad de cosas que han tenido que hacer, ¿no? Y bueno, escuchamos un poco lo que cuentan acá las chicas desde el sector productivo y podemos decir que yo creo que la biotecnología va a ser una de las industrias o áreas que más relevancia va a tener en el futuro. No sé si están de acuerdo o no. Similar a lo que por ahí pasa con la industria de software, a lo que fue o es la industria de software, la relevancia que tiene, ¿no? Y creo que también como la industria de la tecnología y del software tiene sus crisis de talento, me parece que la bio puede llegar a tener su crisis de talento, porque no creo que haya muchas ofertas y mucha gente trabajando en eso. Ahora vamos a hablar de lo que necesitan. Pero antes vamos a pasar a Lau. Lau, cuando hablo de sistemas, entendés lo que estoy diciendo, pero toda tu vida ha sido en identificar y diseñar procesos formativos para los chicos que se preparan para ser productivos. Y son muchos años. Has creado secundarios y ahora tienen que iniciar un nuevo secundario el año que viene. ¿Es así? ¿De Si qué Dios viene quiere, ese nuevo? sí. Que no es fácil hacer un secundario
Haremos. en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Contanos de qué viene ese nuevo secundario. Bueno, es el segundo proyecto educativo, es importante enmarcarlo, de la Asociación Civil, que comenzó allá en el año 1991, que yo no era parte todavía, con el Colegio Santo Domingo en la Sierra, ya recorriendo 34 años de vida, y en el año 2018 surge esta nueva propuesta, también un colegio, como decimos, hermano, pero que se llama el Colegio Santa Catalina en la Sierra, que siempre se pensó para enriquecer un poco, seguir ofreciendo en una ciudad como Tandil, que tiene una oferta educativa y lo digo con convicción de calidad, aunque se mire, digamos, como que está en crisis la educación. Creo que el trabajo educativo que se hace en Tandil es realmente muy bueno, de calidad, y bueno, es seguir buscando ofrecer en una ciudad que crece un nuevo proyecto, ¿no? Que enriquezca esta propuesta educativa. Siempre se pensó en un proyecto con los 3 niveles. Uno, cuando nació en el 2018 con un nivel inicial, creciendo progresivamente con el nivel primario, gradualmente, y bueno, si Dios quiere, ya ha presentado el proyecto en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para iniciar próximo al nivel secundario. Proyecto interdisciplinario, pensando, nosotros tenemos una misión, una formación en valores, convencidos de lo que hacemos en nuestra asociación y creyendo en el desarrollo de capacidades de lo ético, social, en la dimensión espiritual, y buscando desarrollar y establecer vínculos con los sectores de la ciudad. Eso tiene que ver con Santa Catalina en la Obviamente, si estás sentada acá, es porque este colegio secundario va a tener una orientación en biotecnología. Y ahí la pregunta que sigue para vos es, o sea, de nuevo, has pasado por muchos procesos y has tenido que identificar qué es el conocimiento que uno tiene que dar. Y ahora, ¿por qué eligieron biotecnología? Bueno, tiene que ver un poco Qué ganas con... de complicarte tenés. ¿La escuchaste? ¿Ha roto lo que tiene que hacer? No. Sí. Bueno. Tiene que ver con nuestras conversaciones, Mauri. Nosotros nos conocemos hace mucho y siempre en nuestros diálogos y en vínculo con la asociación, con Roberto Esteves, el fundador de Santo Domingo Tandil, siempre era la preocupación de la educación y qué más, ¿no? Que podemos pensar por ese bien mayor, ¿no? Pensando en eso del futuro, ¿no? De esa responsabilidad que tenemos. Y a lo largo del camino empezamos explorando y decir, bueno, la tecnología, me acuerdo el camino por las escuelas PROA, y decir, bueno, no es el momento, ya había un proyecto, no existía todavía Santa Catalina, y ya hace 2 años y monedas que empezamos a escribir el secundario, volvimos a sentarnos y ahí no sabemos cómo, surgió una conversación y aparece la palabra biotecnología, ¿no? Y en ese bio, para nosotros, para Santa Catalina en la Sierra, es un valor, el valor de la vida, mirado en la dimensión de lo que tiene que ver con la dimensión del respeto, la dignidad, la identidad personal e interpersonal, el desarrollo de habilidades en un mundo dinámico, el desarrollo teniendo en cuenta el desafío de la biotecnología, que ya estaba, y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tanto hablaron hoy, ese desafío también, pero también pensando en las habilidades blandas y en la inteligencia emocional que no podemos dejar a un costado, ¿sí? Son pilares hoy en la educación, entonces es un desafío inmenso. Gracias, Lau. O sea, tenemos la formación de los talentos, ¿sí? También, como hoy por ahí acá no estaba, pero vale la pena mencionarlo, hace poco se aprobó una tecnicatura en biotecnología que lo tiene el Instituto Agrotecnológico acá en Tandil, lo cual da el otro escalón secundario, un terciario para la formación de talentos. Entonces, chicas, ahora que escucharon que vamos a tener la formación, ¿no? Les hago una pregunta a las dos, y es, si ustedes tienen que crecer hoy, ¿cuáles son 2 o 3 perfiles que necesitan en
en los profesionales que necesitan, que ustedes contratarían, sacando la parte de la estabilidad mental que hablamos un rato, ¿no? Bueno, nosotros actualmente somos, en el laboratorio somos 10 personas, tenemos biotecnólogos, tenemos licenciados en tecnología de alimentos egresados acá de Tandil, bueno, biólogos, mi marido, que somos socios, yo soy bioquímica y mi padre, que con 80 años todavía trabaja, es bioquímico. Y pensando un poco en eso, los recursos capacitados que tenemos hoy en día los tuvimos que buscar de otros lados porque no los encontramos en Tandil, salvo el de Tecnicatura en Alimentos, por lo cual, nada, es importantísimo poder contar con estas propuestas educativas. Pero si hoy yo tuviera que encarar el tema de búsqueda de talento, serían bioinformáticos, que es un poco la mezcla entre la biología con la informática, porque todo lo que es la biotecnología genera un montón de datos que hay que analizarlos y, bueno, que nos ayuda la inteligencia artificial. Biotecnólogos capacitados en lo que es bioprocesos, que tenemos una persona, pero tomaría otra en lo que es la escalabilidad de los procesos, porque no es lo mismo hacer un proceso en pequeña escala, un medio de cultivo de 50 mililitros, que pasarlo a 5 litros. Es un proceso totalmente diferente, donde se tienen que manejar fermentadores y determinados parámetros como pH, oxígeno para el medio de cultivo. Y creo que con eso, sumado a que la habilidad, nosotros trabajamos mucho en recursos humanos, tenemos una persona, si bien somos pocos, tenemos una persona dedicada a la parte de recursos humanos, porque le damos mucha bolilla a eso, en tema de la gestión del equipo, cómo trabajar en equipos, cómo complementarse, cómo establecer sinergias, o sea, todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas, me parece que es algo muy importante que no hay que dejar de lado. Bien. Gracias, Yani. ¿Ro? Bueno, nuestra estructura es un poco más chica. Nosotros somos... Por lo que necesitas es tiempo. Sí. Somos 3 socias. Yo soy biotecnóloga y mis socias tienen más un perfil de negocios y administrativo. Y bueno, hay otro chico que hace toda la parte más de procesos en la maltería. Si tuviera que contratar a alguien mañana, sería alguien en comercial, nada que ver con biotecnología. Y bien. Estaría buenísimo. No te invito más al panel. Pero bueno, pensando... No te mute. Pensando más para tu pregunta, nuestros productos son muy innovadores. Me parece que estaría buenísimo poder seguir ampliando la oferta que tenemos e ir para el lado de productos con más valor agregado. Así que me parecería muy interesante contratar a alguien para poder seguir desarrollando una línea de alimentos funcionales, de más tipos de germinados, así que iría más para ese lado. Bien, bueno, vayan acostumbrándose a responder esa pregunta, porque así como nos pasa a nosotros que tenemos que responder qué tipo de gente necesitan en la industria, que todos los años cambian y ahora cada 6 meses con esta guacha de la inteligencia artificial, vayan acostumbrándose. Bueno, a ver, vamos a ir... Lau, ahora con lo que dijeron recién, ¿vos seguís convencida de seguir con el secundario? Sí. ¿Sí? No es una convicción propia, es un trabajo, no puedo dejar de mencionar que esto no es una idea propia, sino que es un trabajo en equipo, y mencionar a Manuel Cerdeira, quien está trabajando este proyecto desde juntos en la exploración, en el haber analizado un poco, investigado, hacer discernimiento y decir sí, ¿por qué no? Tenemos que buscar eso que no está. Y animarse, porque si no es más fácil generar algo que ya está. Un desafío inmenso, pero creemos que si se logra, y esto es la puerta que nos abrió un poco de asegurarnos a través de un convenio que hemos firmado con el clúster tecnológico, que es el que nos da esa mano en la mirada del expertise, porque nosotros tenemos un aspecto, una experiencia en la formación, pero está ese costado en ese trayecto formativo tan específico, en ese campo de conocimiento tan específico, que tenemos que ir a buscar a los que saben, al mundo del desarrollo, mirando Tandil en su desarrollo laboral, productivo, y eso está.
O sea, es generar una alianza colaborativa. Hoy el mundo es así, no podemos estar solos, ni la educación, ni la industria, ni el trabajo, nada. Creo que si no generamos esa red, no es posible. Bueno, es posible. respondiste un poco la pregunta que seguía, que era, ¿qué le pedirías a la industria? Bueno, acá representaban ellas dos. Pero ahora viene algo más específico. Guarda, chica. En realidad, este compromiso y esta apertura, porque yo conocía a Rob y a Gianni en ese momento también, sin involucrarse de este aspecto implica, tenemos un objetivo claro y común, tenemos jóvenes, ¿no? Un compromiso, una responsabilidad social de formarlos. Y esto nos trasciende, ¿no? Porque son el futuro. Y me parece que en los pilares, convencidos de los valores, de lo que tiene que ver con nuestro proyecto educativo, de la mano de este trayecto formativo, creemos que se puede hacer. Y estamos escribiendo algo hoy que probablemente, estamos imaginando algo hoy que por ahí en 6 años, que sería la primera cohorte, ¿no? En 7 años, decir, y por ahí eso ya también cambió. Entonces necesitamos estar en contacto, no es quedarnos enclaustrados y encerrados, listo, ya lo tenemos listo y no. Es dinámico y hoy la educación es dinámica también, la formación de nuestros educadores, ¿no? También es eso, acompañarnos en eso y la experiencia directa, o sea, abrir ese campo productivo, eso que está sucediendo hoy, el verlo en chicos de edades piensen, de 11, 12 a 17 años, ¿no? Mucho más, y empezar a ver y generar un espíritu crítico, ser curiosos y investigar, pero enseñarles, aproximarlos a ese conocimiento, me parece que es lo mejor que les podemos pedir, sabiendo que es el mejor aprendizaje, ¿no? Buenísimo, Lau, gracias. Seguís convencida, entonces, está bien. ¿Seguimos convencidos, Manuel? Ahí les cuento el proceso de este secundario que se armó, Manu, Lau y nosotros tres. Un día nos juntamos un día entero y ayudamos a armar la currícula de bio, lo cual fue una experiencia muy linda. Lo cual habla de la colaboración que decías vos recién, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando porque si no se me va a poner nerviosa. ¿Dónde anda? No sé dónde anda. Gianni, tienen un recorrido enorme en envíos, ¿sí? Y como industria seguramente necesiten ayuda y necesiten potenciar cosas. ¿Qué puntos de mejoras crees que podemos o que pueden haber o que pedirías para que la industria de la vida siga creciendo y siga aportando lo que está aportando hoy? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero si me tengo que concentrar en algo, la biotecnología es una ciencia que lleva tiempo, lleva una inversión inicial fuerte y lleva tiempo en su desarrollo, por lo cual se necesitan políticas sostenibles en el tiempo, si no es como que se arma, se desarma y lo que se desarma lleva mucho tiempo en volver a construirse. Se necesita financiamiento, se necesita apostar en I+D. Nosotros estamos dentro del régimen de economía del conocimiento, por lo cual gran parte de las cargas patronales y demás las podemos descargar y eso nos viene ayudando un montón. Estamos en vías de poder exportar y tenemos una asistencia del Ministerio de Producción de la provincia para poder asistirnos en eso. Se necesita vinculación público-privada. En la época de la pandemia hemos tenido mucha vinculación con las universidades y el CONICET para llevar adelante proyectos de investigación que luego se transformaron en productos que fueron utilizados para el diagnóstico de COVID. O sea, la vinculación y transferencia es clave. Y clave, y que todo eso funcione de manera aceitada y en los tiempos que necesita una empresa, ¿no? Porque muchas veces los tiempos de la investigación no son los mismos, o de una universidad no son los mismos que los tiempos de una empresa. Así que eso, y déjame decir una cosita, porque sí, no sé si se nombró qué es la biotecnología. Un poco es el uso de los seres vivos o parte de ellos para lograr un producto o servicio, ¿no? En nuestro caso nosotros hacemos enzimas, proteínas dentro de bacterias. Les damos una orden, le colocamos un gen que queremos que produzca y la bacteria produce esa proteína que después la purificamos y la podemos ofrecer para los análisis genéticos. Pero hay un montón de gente, no sé, la insulina que se hizo en las zonas 80, la insulina humana para la gente diabética,
que se hizo en los años 80, hoy en día es recombinante, antes se extraía de animales. La hormona de crecimiento que se inyectaba Messi por su enfermedad es recombinante, antes se sacaba de cadáveres. Así que la biotecnología está en todos lados. Hoy en día se está hablando de hacer colorantes alimenticios en hongos, lo cual minimiza el uso de recursos y de agua para cuidar el medio ambiente. Se está hablando de análisis con un simple análisis de sangre, detectar pequeñas porciones de tumores que circulan en el torrente sanguíneo, evitando una biopsia que es invasiva e incluso mejorando la sensibilidad a terapias de diagnóstico por imágenes. Es un parche con nanoagujas, ¿no? Una cosa así. No, es otra. Se detectan microRNAs en sangre. O sea, es abismal la capacidad. Los jinetes del apocalipsis. Sí. Vamos. No, pero es relacionado con la vida, con el avance, con la ciencia. Gracias, Yani. Bueno, Ro, también la última por ahí para vos. Ustedes son una empresa joven, ¿sí? Lo contaron recién, y muchos probablemente de los chicos que salgan del secundario o de la tecnicatura van a querer emprender. ¿Tienen lo necesario acá para establecerse y empezar como una empresa acá en Tandil? ¿Están cómodas con con la ciudad y con lo que tienen acá? Sí, o sea, tenemos ya una capacidad instalada bastante grande que nos permite hacer 7 toneladas mensuales y que se pueda agrandar a 12 toneladas más. Tenemos productores locales con los que ya venimos trabajando hace años, a los cuales les compramos los cultivos con los que trabajamos. Nos encantaría que sea zona de cultivo de otras cosas, pero bueno, no es posible. Debe haber alguno acá que sabe de eso. Nos gustaría poder maltear arroz, hacer harinas germinadas a partir de arroz, pero bueno, no es la zona. También se decía que no era zona de vino y sin embargo... Sí, es verdad. Bueno, si alguien quiere hacer arroz, bienvenido. O sea, sí, la respuesta sí. Sí. Gracias. Tenemos vinculación con la universidad, de algunos proyectos para entender qué podemos hacer con prácticamente el único subproducto que tenemos en la maltería, y eso está buenísimo. Así que sí. Bueno. Y hay una chiquita, que es, ¿cuál es la próxima materia prima que van a mejorar para alguna de las bebidas que nos gustan tanto? Queremos ¿Arroz? trabajar Bien, con perfecto. arroz, sí. Bueno, sí, ahora sí vamos a terminar, porque si no me van a pinchar la goma del auto. Yo al principio dije que no había mejor momento para estar vivo. Y me gustaría cerrar un poco con eso. O sea, creo que estamos viviendo, Luis, vos lo decías hoy, estamos viviendo momentos increíbles. Creo que en los próximos años vamos a ver cosas alrededor de la biotecnología, nanotecnología, robótica, quantum. Todo eso vamos a verlo. Cada vez vamos a vivir más. Nuestra propia naturaleza humana nos impulsa a querer superar los límites, viajar, vivir más, todo ese tipo de cosas. Así que, nada, nosotros acá en Tandil nos estamos preparando para eso, con toda la vinculación que hemos tenido, acá lo hemos mostrado. Así que los invito a los que no son de acá que vayan a sus ciudades e intenten prepararse también. Gracias a todos por escucharnos un rato. Muy bien, muchas gracias, Yanil, Rocío, Laura y Mauri. Un placer tenerlos. ¿Cuánto conocimiento hay? Yo, cuando empezábamos hoy a la mañana, que parece que hace un montón, pero fue hace 2 horas y pico, 3, decíamos que iban a pasar más de 27 personas por acá. Un montón de conocimiento. Bueno, seguimos con el próximo panel de AgTech, que es la combinación de campo y la tecnología. Este panel se llama Cosecharás lo que hackeaste. No sé si observaron que todos los paneles tienen un nombre muy creativo. No sé quién fue el equipo creativo, pero presten atención porque estuvo el ADN de Tandil, el gen de Tandil, ADN modificado. En este Cosecharás lo que hackeaste. Lo va a conducir una profesional que nos agrada mucho tener acá, que es María Apólito. Es profesional con más de 20 años de experiencia en el sector científico-tecnológico, donde ha sabido combinar la gestión pública con el diseño de políticas de innovación y desarrollo del conocimiento. Es socia fundadora de la consultora AM2,
analista de proyectos en la Universidad Católica Argentina y coordinadora general del Plan de Formación Líderes Digitales, financiados por el CEGIB. Fue subsecretaria de Economía del Conocimiento entre el 2019 y 2022, impulsando programas como Argentina Programa, Potenciar Videojuegos, Soluciona, Traccionar y los nodos de Economía del Conocimiento. Además, es autora de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento y de la Ley de Nanobiotecnología. Cuenta con amplia trayectoria como consultora de empresas y emprendedores tecnológicos. También participó, bancátelo, también participó en la creación del Fondo Argentino Sectorial y el lanzamiento del Mapa de Oferta Tecnológica de Buenos Aires. Un fuerte aplauso para María Polito. Qué largo, eso denota mucho la edad, ¿no? No, que hiciste mucho. Bueno, pero la edad también, porque con todo eso no se puede hacer en poco tiempo. O sea, con menos... Empezaste muy joven. Bueno, gracias. Ahí está, me gustó esa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, un panel donde creo que lo que vamos a poder visualizar es precisamente un poco todo esto que se venía charlando de cómo las nuevas tecnologías, sobre todo las vinculadas al software, a la inteligencia artificial y demás, se amalgaman en un sector que para la Argentina es tan relevante en términos económicos, que es el agro. Así que me parece buenísimo este panel. Los voy a ir invitando a los panelistas y mientras los invito se acercan y vamos leyendo su mini bio. Bueno, Juan Paredes, licenciado en Administración de Empresas, cofundador de Latitud Sur, empresa de I+D para el agro que desarrolla tecnologías y soluciones sostenibles, desde drones para fotogrametría, pulverizaciones, siembras, impulsa la integración de la innovación y la producción agroalimentaria. Un aplauso para Juan. Gracias, Juan. Mariana Weber, contadora pública por la UNICEN, con formación en tecnologías de la información, gestión de la innovación y negocios tecnológicos. Cursó una maestría en Administración de Negocios también acá en la UNICEN. Actualmente se desempeña como coordinadora de marketing de una Actech Bipolos. Además desarrolla actividades de consultoría contable, es docente en la Facultad de Ciencias Económicas del UNICEN y en el Instituto Superior de Formación Docente. Ha sido subsecretaria en la Municipalidad de Tandil y participa activamente de las actividades del clúster. Aplauso para Mariana. Y hablando de clúster, me toca moderar al presidente, al anfitrión de todo esto, muy bien, te sacaste el saco como para que parezca que es... Claro, tal cual. Bueno, Esteban Sarabia, presidente del Clúster Tecnológico Tandil, desde donde impulsa la transformación digital como motor del desarrollo económico. Es CEO y fundador de Q4Tech, compañía con más de 25 años de trayectoria en innovación digital. Igualmente en este panel va a hablar de otra cosa, de un nuevo emprendimiento que tiene, que es precisamente un emprendimiento del agro, que es la finca Eusebio, un emprendimiento que combina vitivinicultura y tecnología. Así que bueno, me toca moderar este panel con gente sumamente talentosa que nos va a tratar de comentar cómo es esto de vincular la tecnología con el sector del agro. Y creo que es por donde habría que empezar, pero deberíamos tratar de vincularla con todos los otros sectores de la economía. Bueno, Mariana, empiezo por vos, que además sos la mujer del panel, así que... un poco la pregunta tiene que ver con que nos cuentes primero qué es Bipolos, ¿sí? Como para que todo el mundo sepa de qué se trata, y que a lo mejor hacemos el mix, y ya te pregunto, ¿cómo transforma a productores agrícolas y cómo amiga a los productores agropecuarios en tu plataforma? Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos una startup. Hace 2 años que estamos, podríamos decir, en línea. El CEO, que es Juan Virolo, venía de la industria del agro
y bueno, desarrolló este proyecto, nació en una multinacional que finalmente no pudo concretarse ahí y pudo salir de esa empresa con este proyecto bajo el brazo. Nuestro objetivo principalmente era digitalizar el proceso de compra y venta de insumos en el agro, especialmente fortaleciendo lo que nosotros llamamos el canal de distribución, fortaleciendo las agronomías a través de una plataforma, que fue lo que desarrollamos, en la cual agronomías de todo el país puedan formar parte, publicar su catálogo de insumos, sus condiciones comerciales, y que productores de todo el país puedan utilizar esta plataforma para desarrollar todo su proceso de toma de decisiones a la hora de comprar. Poder cotizar, comparar precios, tener variedad de marcas, de productos y finalmente poder comprar insumos. A su vez nosotros ofrecemos alrededor de todo esto servicios que sirven para, bueno, podríamos decir, ir sacando esas trabas en relación a decidirse, a que el productor pueda decidirse comprar a través de estas plataformas. Obviamente apuntamos a un productor tecnológico. Hay un cambio generacional en el agro que está ocurriendo en este momento. Tal vez el agro ha implementado tecnologías relacionadas a maquinarias primero, ¿no? Está acostumbrado a implementar este tipo de tecnologías, pero en relación a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, en la toma de decisiones, esto está arrancando, está en este momento en ese proceso. Y el tipo de soluciones que nosotros ofrecemos tienen que ver con eso, ¿no? Con ayudarlos, acompañarlos en ese proceso de toma de decisiones, sobre todo con los tiempos que hay hoy, que necesitan tener esa información, poder comparar, tomar decisiones. Entendemos que son soluciones que les pueden servir mucho. Bueno, la verdad que buenísimo, sumamente interesante. Como una especie, voy a hacer una analogía, pero es una especie de mercado libre superador, en el sentido de que además prestan los servicios, digamos, exacto, y tratan de... Buenísimo, me parece una muy buena idea y creo que, ¿cómo se llamaba la persona que la impulsa? Juan Manuel. Ahí está, que Juan Manuel vio por dónde podía ir y buenísimo que haya decidido salir de la multinacional donde estaba y llevarlo adelante el proyecto, porque muchas veces es muy cómodo quedarse donde uno está con un sueldo, ¿no es cierto? No es fácil emprender en este país. No, así que buenísimo que haya tomado esa decisión. Que sea una startup reciente y que tenga un camino exitoso seguramente, porque el agro argentino creo que va camino a modernizarse, tecnologizarse aún más. Bueno, Juan, contanos un poco de Latitud Sur, para que todos sepamos de qué se trata, qué tecnologías usan. Bien. Bueno, Latitud Sur es una empresa local que nace en la pandemia en 2020. Nosotros veníamos con mi socio, que es ingeniero agrónomo, veníamos trabajando, un poco mi historia viene de empresa familiar agropecuaria y él venía en un pool de siembra. Y ante una necesidad que vemos de empresas que desarrollan productos para el agro, de tener la necesidad de instalar experimentos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, nacemos nosotros y nos acoplamos a esos equipos. Trabajamos en los 10 años en promedio que tarda un producto en llegar al mercado, una semilla, un fitosanitario, un fertilizante, una biotecnología y demás, aportando datos para validar todos esos productos y que lleguen los mejores, ¿no? Un producto en el agro nace como lo que es investigación, nace de mucho volumen de producto, digamos, y en una sola localidad, y ese embudo va cambiando de forma y después van los últimos años de investigación y de desarrollo van quedando los menos en más localidades y testeando que esa tecnología después pueda ser incorporada por el agricultor, ¿no? Esa parte es lo de I+D y es el core de nuestro negocio inicialmente. Después también somos asesores y productores y hace 3 o 4 años ya desembarcamos en la parte de tecnología, de drones, y eso nos tiene fascinados, nos tiene muy movilizados, venimos trabajando muchísimo. Hoy lo escuché a Luis decir la palabra drones, dije estoy en el lugar correcto. Escuché software, escuché agro todo el tiempo y la verdad que poder estar en este espacio donde para mí eso es normal, pero donde más gente ya sabe que eso está pasando en el agro, es espectacular.
Sí, claro, acá es como que es un público sumamente, en este sentido, especializado en los temas, así que, pero no es fácil hablar de drones, capaz que te sentás con un productor, hablar de drones, hablar de toma de decisiones basada en datos y demás, cada vez se habla más, pero no creo que sea tan común en todo el ámbito de los productores agropecuarios, ¿no? Seguramente hay una tendencia que se tiene que profundizar. Bueno, Esteban, un poco, bueno, contanos esto nuevo. Acá justo Mauricio decía, parece que ahora Tandil también se puede dedicar al vino. Al vino, sí. Bueno, contanos entonces un poco de... Por el trabajo que tengo en Q4 Tech, en la empresa, tenemos muchos clientes en Francia y algunas operaciones también en Italia, y ya hace 15 años que me molestaba ver esto y que no hubiera vides, porque esto es el paisaje igual que existe en el sur de Francia, en Galicia, en España. Y a partir de esa motivación me puse a preguntar por qué nosotros tenemos el registro de que el vino se hace en un lugar seco, desértico, etc. No voy a explayarme en eso porque tenemos poco tiempo, pero terminé descubriendo que en realidad el vino se hace en lugares que climáticamente son mucho más parecidos al sur de la provincia de Buenos Aires que a lo que es Mendoza. Implanté un viñedito hace unos 5 años, un viñedito de 200 plantas, una cosa muy casera, pero me involucré con otros 14 productores que estamos acá en Tandil, todos haciendo pequeñas plantaciones. Armamos una asociación y con el apoyo del municipio obtuvimos esa asociación y la indicación geográfica Tandil. O sea, hoy Tandil tiene una IG, es decir, cualquiera de nosotros que quiere implantar un viñedo puede decir el vino de Tandil tiene una indicación geográfica. Trabajo que se hizo en una fuertísima vinculación con la universidad. Y ahora voy a contar un poquito de eso, ¿no? Ahora, este problema que yo tengo a veces, que es que algo me divierte y me involucro, terminé escalando a implantar un viñedo de 14 hectáreas. 14 hectáreas es una escala grande para lo que es la provincia de Buenos Aires. Debe estar en el segundo o tercero más grande de la provincia, pero como primer paso es el más grande. No es tan grande para Mendoza. Pero 14 hectáreas de viñedos en un lugar inesperado, un producto completamente improbable, ¿no? O sea, porque vos no ves 14 hectáreas de viñedo. Si te vas para Balcarce hay 7 hectáreas hechas que están yendo bastante bien, un poco para Chapadmalal. Pero el problema, y acá lo conecto con la parte de tecnología, que cuando hicimos el diseño del proyecto del año pasado, el viñedo está implantado hace 6 meses. Terminamos o sea que todavía no tenemos vino. Todavía no. Wow. Esta es ya sé. Sabía que iba por ahí. Podemos Bueno, comprar vino. Luis, anotá que la próxima ruta federal, cuando sea... No, podemos Tandil, hackearle la vinoteca, está acá arriba, está bastante bien. Que se baje del panel. Si no hay vino, que se baje del panel. Bueno, ahora tenemos plantas, 60.000 plantas, es una barbaridad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va en Mendoza tienen muchas cosas resueltas porque el recurso clave es el agua, ¿no? ¿Cuándo y de qué manera llega agua a una planta? El agua que está de la tierra para abajo y de la tierra para arriba. En Mendoza eso lo tienen tan resuelto que no tienen que pensar. Y nosotros dijimos, acá no hay vitivinicultura, no tenemos registro, entonces el diseño inicial del proyecto incorporó algunos elementos tecnológicos bastante importantes para poder justamente administrar y generar datos para entender cómo ir manejando el desarrollo de la planta de acuerdo al contexto del agua que tenemos. No sé si querés que desarrolle por ahí. No, o sea, si querés... Lo salteamos. No, digo, buenísimo. No lo salteamos. Ahora lo retomamos seguramente porque está buenísimo que acá tenemos como 2 empresas que son proveedoras de tecnología y después tenemos el caso donde por su trayectoria involucró y sumó automáticamente y ya nació un viñedo con tecnología incorporada. No tuvo que esperar que venga alguien a ofrecérselo, así que son todos buenos casos. Yo, Mariana, un poco preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves o si conocés o tenés el caso de algún productor que cómo le impacta esto de empezar a usar bipolos? O sea, cómo le suma, se amiga más con la tecnología, está contento, quiere más. O sea, ¿cómo es el proceso de adopción de un marketplace
en el caso de hay un caso concreto, a lo mejor sin nombrarlo, pero como Sí. para que podamos entender cómo le cambia el día a día. En general, la dinámica de los productores a la hora de sentarse a planificar su campaña es la de definir, tal vez con un ingeniero agrónomo o él, qué productos va a comprar. Esto, después de pandemia, sobre todo, esto antes tal vez el productor iba a tomar mate a la agronomía, estaba pasado un rato ahí, cerraba la operación, se llevaba el producto, después veía cómo lo pagaba. Funcionaba de esa manera. Después de pandemia, que eso la verdad que aceleró muchísimo los procesos y empezó a cotizar a través de WhatsApp. Envía múltiples presupuestos o múltiples pedidos de cotización a sus agronomías de confianza y tiene que esperar que la agronomía arme la cotización, se la envíe, si le gusta el precio, después cerran condiciones y más o menos así es como funciona el proceso tradicional. Hay ahí una relación de confianza, ¿no? con las agronomías que la vienen sosteniendo. Normalmente eso viene de las relaciones que tal vez hasta sus padres iniciaron, pero con este cambio generacional que nosotros vemos que hay en todas las administraciones en Argentina, han empezado a valorar todo lo que tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Y el empezar a buscar también, por una cuestión de rindes, otras opciones. Entonces, necesita tener esa información rápidamente y poder ampliar la zona en la que busca los insumos, no solamente quedarse con aquella agronomía que tiene cerca. Por lo tanto, lo que Bipolos le ofrece es eso. Tenemos dos maneras. Obviamente, o puede cotizar utilizando la plataforma, que lo puede usar desde el celular, busca los productos. Nosotros decimos bandera blanca porque no pertenecemos a ningún fabricante, todas las marcas están dentro de la plataforma. Aclaro que la categoría de productos es insumo agrícola, todo lo que tiene que ver con fitosanitarios, semillas, fertilizantes y algo de silobolsas, eso es lo que hoy tenemos principalmente. Y puede empezar a buscar, cotiza, indica cantidades, indica las condiciones comerciales con las que quiere comprar, los tiempos de entrega con los que quiere recibir esa mercadería y, por último, dónde quiere recibir la mercadería. Yo hay algo que no dije y por ahí es importante, nosotros teníamos que garantizarle eso al productor, que la mercadería les llegue en tiempo, porque eso es algo crítico a la hora de tomar la decisión. A veces deciden por una cuestión de que se aseguran de que les llegue el insumo cuando lo necesitan y no tanto por precio. La decisión puede estar dada ahí. Entonces nosotros lo que armamos fue una red de logística. Nosotros nos encargamos de ir a buscar la mercadería a la agronomía y de llevársela al productor, ya sea a campo o dejarla en alguno de los 120 puntos que tenemos desarrollados en todo el país. La verdad que la plataforma hace... ¿Cuántos usuarios tienen hoy? Hoy tenemos más de 1.500 usuarios certificados, validados. Esto quiere decir que tienen actividades vinculadas a la producción agropecuaria, que nosotros hemos hecho validación crediticia de sus usuarios de todo el país, que cotizan y que pueden ir comparando precios que también van a ir variando de acuerdo a las condiciones que eligió. Eso a través de la plataforma. También desarrollamos 2 IA. Hoy estaba escuchando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Nosotros la usamos, allá veo a nuestro gerente de IT, que es muy innovador y como somos una startup, somos pocos, así que necesitamos ser bastante productivos. Hemos implementado en nuestros procesos internos la utilización de IA, se hizo todo un proceso de capacitación para aquellos que no lo teníamos y ellos, concretamente el área de IT, ha desarrollado una inteligencia que es PIA, que PIA es una comercial digital que a través de WhatsApp los productores, tal vez es algo que les es más natural por esta costumbre de cotizar a través del WhatsApp, con lenguaje natural, PIA les contesta y les va pasando siempre las mejores cotizaciones de lo que ellos van pidiendo. O sea que ahorra un montón de tiempo. Yo me imagino la cantidad de mails, por ejemplo, entre el productor y el proveedor o WhatsApp, el intercambio debe ser importante hasta que toma la decisión. En cambio, digamos, esta plataforma me parece que ahorra muchos pasos. Exacto. Y la otra IA que desarrollamos es la de PAI, que PAI es un asesor técnico agronómico que fue entrenado por nuestros ingenieros agrónomos con papers, entrenados por ellos, y
lo que le permite al productor es tener a mano, cuando por ahí el ingeniero no está o si tiene alguna duda, poder hacerle consultas. Así que bueno, la verdad que nosotros entendemos que hacia donde va cualquier marketplace, la forma en que la conocemos hoy, entendemos que eso va a dejar de existir. Las compras se van a desarrollar a través de WhatsApp, a través de estas inteligencias. Entonces, bueno, hoy les damos las dos opciones y que usen donde se sientan más cómodos. Exactamente. Está perfecto. Bueno, está buenísimo que tengan estas dos opciones para una transición, ¿no? Porque seguramente para el que usa, para el usuario normal de una plataforma, siempre también tener la alternativa al WhatsApp. Me parece que está bueno como transición tener Nosotros decimos que venimos como a tratar de romper las barreras, porque nosotros tenemos dos clientes, que tal vez no los mencioné, pero digamos, están los productores por un lado, pero por el otro lado está el canal de distribución, las agronomías. Y la realidad es que el proceso de transformación digital del que hablamos todos está, podríamos decir que arrancando. Claro. ¿Sí? Entonces, es tanto de un lado o del otro en el cual nosotros tenemos que trabajar. Por eso tenemos, además de esta unidad de negocio que es como el corazón de Bipolos, otras unidades de negocios en la cual también desarrollamos herramientas o los asistimos, los asesoramos para que puedan empezar a iniciar este proceso de transformación digital. Claro. Entendemos que si hay una agronomía que no tiene un RP claro y no tiene stock en línea y difícilmente pueda sumarse a Bipolos y que esto le resuelva algo. Tal cual. Entonces es todo el tiempo ir tratando de generar soluciones para poder romper estas barreras y que esto arranque. Bueno, buenísimo, me parece sumamente interesante y cómo el impacto, en definitiva, en este efecto multiplicador de transformación digital, porque claramente si no estás medianamente digitalizado, no te podés sumar. Exactamente. Así que buenísimo. Bueno, Juan, contanos un poco, la tecnología de drones, ¿le sirve a un productor pequeño, a un productor grande, a todos, a un productor que está en una zona fácil y accesible? ¿Le sirve más al que a lo mejor tiene zonas más complejas de controlar? Digamos, ¿cómo vos ves ese recibimiento de la tecnología de drones según el tipo de productor y el tipo de terreno, ¿no? Y de tamaño? Bien, bueno, está buena la pregunta y un poco eso tal vez se puede posicionar en una línea de tiempo, ¿no? Porque es una tecnología que avanza rapidísimo. Nosotros, nuestra historia con los drones viene de la mano de que nosotros necesitábamos relevar en la parte de asesores o de productores, relevar lotes y llevarnos otras perspectivas, sobre todo cuando un cultivo... En agronomía, digamos, yo no soy agrónomo, pero estoy todo el tiempo con los agrónomos. En agronomía se dice que cuando el maíz te pasa la cintura no entra más nadie y todavía faltan 6 meses para que se coseche y pasan un montón de cosas, periodos críticos y demás. Entonces necesitábamos esa herramienta, poder volar un lote para llevarnos otra perspectiva, ¿no? De detectar tal vez gaps por algún fenómeno climático o alguna plaga o demás. Con los años, en algún momento lo hablaba con Mauri, con los años nosotros a eso fuimos corriendo software sobre esas imágenes y generando algún tipo de ortomosaico, al principio sin saber muy bien qué íbamos a hacer con eso. Es cuando se apilan todas las fotos es un paso previo a una prescripción. Fuimos generando esas cosas y después con la llegada de alguna empresa que nos preguntó, che, ¿qué están haciendo con esos drones? ¿Puedo poner mi músculo, si querés, de software para correr eso y poder generar una prescripción? Nos subimos a eso y fueron años espectaculares donde pudimos, si querés, empezar a hacer mapeos digitales de maleza, que es lo que más impacto está teniendo cuando hablamos de fotogrametría, ¿no? Hoy un productor, cuando tiene que mantener un lote en un periodo donde no hay cultivo, lo necesita libre de malezas porque esas malezas nos están continuamente consumiendo agua y nutrientes del suelo y no nos da nada productivo. Entonces necesitamos libres de eso. Y lo que se hace hasta incluso hoy es pasar aplicando todo el lote y nos dimos cuenta, se dieron cuenta mucha gente en esta industria que no era necesario, ¿no? Ahí aparecieron
tecnologías que van montadas dentro de los pulverizadores terrestres, que son con cámaras que van leyendo malezas y aplicando solamente donde está la problemática. Y nosotros nos subimos en simultáneo y mediante imágenes que toman nuestros drones, las procesamos con software y generamos una prescripción para poder cargársela a cualquier pulverizador que está en el mercado, que tiene corte por sección, y poder aplicar de esa manera, de manera sectorizada. La tecnología de hardware, digamos, de cámaras que va montada sobre un mosquito pulverizador, está buenísima, pero yo le veo como dos limitantes. La primera es una barrera alta económica de entrada. Al productor le cuesta mucho adoptar esa tecnología, incluso a los contratistas también. Y por otro lado, que te atás a un hardware, ¿no? Que después tal vez no es tan fácil renovarlo. En cambio, nosotros y todo el ecosistema que está en esto, volando lotes y generando prescripciones, tenemos que ser ágiles en la actualización del software, pero nos es más fácil si querés renovar el dron. El dron es tiene una barrera bajísima de entrada, lo de fotogrametría es una barrera baja de entrada para cualquier productor. Y es ahí, me parece, donde estamos generando, si querés, mucho impacto y le da una solución real al productor. Está bueno, como lo voy contando hasta ahora, pero igualmente es difícil hacérselo llegar al productor, y es ahí donde nosotros estamos muy atentos y tratando de limar cualquier fricción que se pueda generar entre la tecnología y el productor para que la adopción crezca. No es fácil, estamos en ese proceso, está buenísimo, pero lleva años. Los que están en tecnología probablemente esto lo sepan antes que yo. Eso por un lado, fotogrametría. Después vinieron los drones agrícolas que aplican fitosanitarios, que siembran, que se meten en nicho. Vos me mencionabas recién, es para productores grandes, es para productores medianos, es para productores chicos. Bueno, cuando nosotros nos subimos a esto, lo pensamos para nuestros equipos de I+D, para ir a pulverizar y hacer las aplicaciones culturales de todos nuestros ensayos, que los tenemos en el sudeste amplio de la provincia de Buenos Aires. Nos parecía una tecnología buenísima, pero cuando hicimos los números un poco quedábamos afuera. Bueno, finalmente conseguimos financiamiento y hubo algo de gut feeling de Simón y mío de decir, che, lo queremos ir por ahí, aunque hoy lo metíamos en nuestro negocio de I+D y no daba por ningún lado, lo queremos. Hace 4 años conseguimos ese financiamiento y pudimos acceder, y ese dron fue un T30. Y cuando pensábamos en escalarlo, la verdad que hacía poco, en unidad de tiempo era muy ineficiente. Incluso nosotros generábamos reuniones con productores para mostrar lo que estábamos haciendo y tratar de masificar esa adopción. Y lo primero que el productor nos decían, che, ¿y cuánto haces por día, por hora? X. Nada, no vas a llegar a ningún lado. Y la verdad que con ese tipo de tecnología tenían razón, pero después vimos que va creciendo, y hoy lo que viene para adelante es impresionante. Nosotros ese dron T30 ya no lo tenemos, estamos en un nivel intermedio con un T50. Hay un equipo armado, hay un vehículo que está montado con todas antenas Starlink, y estamos en tiempo real pasándole al productor que contrata el servicio la información que nosotros vamos recabando del lote, ya sea cuando hacemos fotogrametría como cuando aplicamos y sembramos. Así que en una primera instancia, hace 2 años, tal vez era para nichos. Nosotros estamos en una zona serrana y ahí tuvimos un lugar donde lo pudimos desarrollar, pero hoy y para adelante lo que se viene creo que es prometedor. Sí, yo creo que es un tema más cultural, que más allá del costo de entrada, que seguramente las empresas trabajan mucho para que ese costo de entrada no sea alto y que le puedan ver rápido el impacto en costos. Me parece que es un tema cultural, como creo que los dos lo decían, ¿no? Bueno, capaz que vos no tuviste ningún problema cultural, porque vos sabías que había que incorporar tecnología en el proceso productivo. No te quedaba mucha alternativa y lo tenías totalmente asumido. Sí. Contanos un poco en qué partes del proceso ya incorporaste y en qué parte pensás incorporar, qué tipo de tecnología estás incorporando. Nosotros, el diseño original, el objetivo de la tecnología es reducir la incertidumbre que tenés. O sea, si vos tenés que tomar información, necesitas datos. El proyecto son 12 varietales distribuidos en 20 cuarteles, imagínense 20 cuadraditos.
La primera tecnología que pusimos es una tecnología, podríamos denominarla biotecnología, aunque creo que no aplica, pero que es un cultivo de servicio, es una plantación de regras perenne que básicamente lo que hace es chupar agua. Yo tengo que controlar, lo primero que tengo ahí es 300 kilos por hectárea de pastura, que es una locura, es lo que usa Messi para jugar al fútbol. O sea, tengo una cancha de fútbol de 14 hectáreas, que al revés del cultivo de servicio que se usa en otros lados, yo lo uso para que cuando tengo exceso de pluviometría, el regras tiene una característica propia que es que consume, fotosintetiza muy rápido y crece mucho. Entonces yo lo primero que hago es, tengo una bomba extractora de agua todo el tiempo. El segundo punto que tengo como tecnología es lo que está acá en la foto, que esto se hizo en colaboración con el Instituto de Hidrología de Llanura de la UNICEN. El ILIA, Sí, el famoso ILIA. el familia, sí, que están acá, que son gente, cracks tremendos, de los que saben, impresionante. Son los que desarrollaron todo el sistema de control de lo que es la cuenca del Salado. Y esta estación meteorológica que está acá es una estación de grado científico que tiene un montón de información. Pero la más importante de todas, además de la pluviometría, viento, etcétera, es este tanquecito que está acá abajo, que es un tanquecito que se llama tanque A, que básicamente eso lo que mide es evaporación. Y abajo de ese pallet blanco tiene una balanza con un Bluetooth, y en la central que tengo ahí arriba lo que estoy haciendo es transmitiendo, más o menos son algo de 30 lecturas por día, la cantidad de agua que está evaporando ese tanque, que tiene toda una matemática compleja, que la información que me da, toda esa data que tengo de ahí, es qué le está pasando a la planta, imagínense, del piso para arriba. O sea, cuánta agua está perdiendo, cuánta insolación tiene. Hay un radiómetro que mide UV, viento, toda esa información me permite entenderle lo que pasa, le está pasando abajo, digamos. La tercera tecnología que pusimos es una sonda, que no la puedo mostrar porque está enterrada, antes de que muestre el gráfico. ¿Qué hace la sonda? La sonda es una vara de 1,20 metros, que cada 10 centímetros tiene 3 sensores. Un sensor de temperatura, un sensor de salinidad y de humedad. Que como las plantas son nuevas y tienen nada más 60 centímetros de profundidad, en el gráfico de abajo tengo los primeros 6 sensores, y cada una de esas líneas, solamente acá traje como ejemplo lo que sería el gráfico de humedad. O sea, yo estoy midiendo lo que pasa en términos de impacto de agua de la tierra para abajo. Esos eventos azules que están viendo ahí arriba son eventos de lluvia. O sea, un día llueve, entonces yo puedo ver a los 10 centímetros cómo aumenta la humedad, y después un poquito más abajo a los 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, y voy viendo lo que le va a pasar a la raíz abajo en términos de humedad. Estas 3 tecnologías, una bomba de extracción natural de agua, una estación meteorológica que me esté midiendo lo que le pasa a la planta arriba, y una sonda que me diga lo que le está pasando a la planta abajo, me da una información que, hago unas cuentitas o algo así, en realidad se hace el agrónomo, me dice cuántos milímetros de agua tengo que aplicarle a determinado varietal en una ventana de tiempo. O sea, si este varietal es Pinot Noir o es Cabernet Sauvignon o Malbec o el que sea, necesita determinada cantidad de agua. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, en Mendoza lo miran así, te dicen, abrí el tomero y entra el agua y chau. Acá no podemos darnos ese lujo porque nos va mal y perdemos un año. Entonces yo necesitaba tener esta información. Lo complementamos con un cuarto elemento tecnológico que es súper similar a las estaciones de riego que algunos tendrán en casa, se llaman Hunter, que vos las podés programar y le decís, abrí la zona 1, la zona 2, la zona 3. Bueno, tenemos un sistema de origen israelí, se llama Avatech, que lo que hace es, por telemetría, dispara 2 bombas de 50.000 litros de agua y abre los lotes de acuerdo a una programación en una web. Entonces, al WhatsApp del agrónomo diciéndome, tirale 10 milímetros de agua al Cabernet Sauvignon y esta semana no riegues el Pinot Noir, yo voy a la página web, hago tic, 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 y le digo, che, ¿a qué hora conviene? No, fíjate la temperatura a tal hora y listo.
Claro, no. Bueno. No, increíble porque la toma de decisión basada en datos para un cultivo como la vid es fundamental. Es Y fundamental. como vos decís, Sí. en Y una todo- zona y como además esta. te va digamos, el sistema digamos, de la sonda te va a ir indicando un poco lo que te va a ir pasando a medida que va pasando. Yo necesito, de nuevo, acelerar los tiempos de producción y no tener riesgos. Claro. Sí. Tener menos riesgos. Tener menos riesgos. Bueno, yo para cerrar, en un minuto cada uno, quisiera que me digan el desafío tecnológico que hoy tiene cada una de las empresas. Así, pero en un minuto, porque me están haciendo así, mira, ¿viste? Así. Entonces, Voy, en un minuto. un minuto. Menos, 30 segundos. Juan, Menos vos podés. 30. No, nuestro principal desafío, hoy lo mencioné al pasar, es limar esa fricción que se genera entre el productor y la adopción de la tecnología y estar muy atentos a cuando una prescripción no funciona, a tratar de dar soluciones. El productor, de acá a fin de año, estamos en una época que arranca un cuello de botella, es temporada alta, ahí ven como los banners flamean, hay viento, vos no podés estar con una prescripción en el lote que no funciona un día que se puede aplicar, porque la ventana de aplicación es corta y tenemos que ser muy eficientes en ese momento. Entonces, para lo que es fotogrametría, el principal desafío es ese, estar con la tecnología bien pulida para resolver el problema y que salga. Y para los desafíos que se vienen para los drones aplicadores, ahí es tremendo porque acaba de salir de una de las marcas líderes DJI, el T100, y ya vemos que esos drones pueden levantar 50, 100 kilos y lo que se viene ahí es tremendo. Hoy vos me preguntabas de escalabilidad, bueno, ahí lo vemos apasionante. Ayer volví a Tandil escuchando una entrevista a Ariel Scherstein, el futuro CEO de Mercado Libre, y me pasó como con Luis que dijo la palabra drones, al final dije, vamos, en logística están Claro, obviamente viendo, no es que Mercado Libre ya lo adoptó, pero sí está viendo cómo en diferentes obvio. regiones del mundo Distintos usos se y mete el se dron mete. en la logística y lleva Bueno, un yo creo producto que acá puede haber una alianza. ¿O no? Tenemos muy buena onda con bueno, Bipoles. ¿viste? Acá hay una alianza. Bueno, Mariana, rapidísimo. No, breve. Nuestro desafío, más que tecnológico, tiene que ver con una cuestión cultural de adopción. Es un poco también el problema que tiene Juan. Es que nos conozcan. Se basa mucho en la relación de confianza. Entonces, lo que sí tenemos como experiencia es que cuando compran por primera vez dudosos, un bidón, 2 bidones, Claro. y eso llega, ahí ya estamos rompiendo una barrera. Perfecto. Entonces, es es generar esperar, esa confianza es generar la confianza y entendemos que va a funcionar, pero bueno, hay que darle un poco de paciencia. Perfecto. Esteban. No, el principal desafío son los amigos que te piden vino todo el tiempo, que no entienden que te lleva 3 años. No sé por Claro, qué no miró para entienden acá. que hay un proceso, ¿no? Sí, ¿Viste? El desafío que estamos ahora encarando es, usando Computer Vision, a partir de unas cámaras, empezar a medir la velocidad de crecimiento de los brotes. Porque con eso me ahorro otro dato más. Esto es bastante nuevo. Lo estamos trabajando también con algunos chicos de la Unicen y algunos otros por ahí dando vuelta, pero ese desafío me parece que puede ser bastante interesante porque puedo automatizar un proceso de lectura humana y puedo regular mucho más rápido cuánto aplicar, ¿no? Bueno. Pero lo de los amigos es peor. Ese es peor. Que además ahora vas a tener nuevos amigos. Acá hay varios que se van a sumar a ese pedido. Bueno. Claro, todos vamos a querer. Bueno, simplemente para cerrar, creo que este panel muestra estos primeros esquemas de cómo se puede adoptar tecnología en un sector como el agro, que ya lo vienen adoptando desde hace mucho, pero cada vez hay más tecnologías para adoptar, cada vez hay más desafíos. Creo que el desafío cultural en todas las industrias, no solo en el agro, es fundamental. Si las empresas de los distintos sectores no están convencidas que tienen que transformarse digitalmente, van a perder un tren de competitividad que es cada vez pasa más rápido, así que cada vez hay que estar más atento. Quiero felicitar a los 3 panelistas. Creo que acá hay algunas alianzas, yo creo que se pueden tranquilamente, ¿no? O no hace ni falta. El networking no les va a servir, porque ya deben tener acá formas de estar vinculados y ser clientes proveedores. Bueno, listo. Muchas gracias y perdón el apuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este panel.
Dos reflexiones. Primero, vamos mal con el tiempo, ya lo sabían, pero no importa, hay que aguantar un poco más. Esto es como cuando juega Messi, no querés que se vaya, entonces es muy difícil cortar los paneles, pero lo vamos a recuperar después del tiempo y si no, almorzaremos un poquito más tarde, no hay problema. La segunda reflexión, Esteban, a esta hora no se puede hablar de Cabernet Sauvignon, Malbec, pero bueno. María recién hablaba de transformación digital, vamos a pasar a nuestro próximo panel, que es transformar con sentido. Y vamos a recibir a los dueños de casa que nos van a hablar de la innovación digital cuando se conecta con el negocio y sobre todo al mismo tiempo con el impacto social. Vamos a recibir a Leandro Venancio, que es licenciado en Relaciones Internacionales, con formación académica y profesional orientada al desarrollo local, la cooperación internacional y la innovación en gestión. Estudió en Argentina e Italia, donde obtuvo 2 maestrías. Una en políticas innovativas para el desarrollo de distintas de distritos industriales en la Universidad Católica de Milano y otra en Relaciones Internacionales con especialización en Management en la Universidad de Bolonia. Y también la va a acompañar Rosario Rodríguez Rose. Rosario es gerente de proyectos y excelencia operacional en el Grupo Faro Verde, especialista en transformación digital, liderazgo de equipos interdisciplinarios y desarrollo de soluciones tecnológicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en coordinación de proyectos en diversas industrias, con énfasis en automatización en procesos, gestión del cambio organizacional centrado en el usuario. Un fuerte aplauso para Leandro y Rosario. Le agradecemos de antemano el recibirnos en este hotel tan lindo. Gracias. Ahí está el pasador si necesitan. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque este horario... Vamos a ganar un poco de tiempo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Maxi por la presentación. Gracias a todos por esta reunión, este evento que es muy importante para Tandil y para el ámbito de las empresas y de la tecnología. Bueno, nuestra presentación está orientada a contarles un poquito cómo hemos desarrollado o cómo hemos incorporado un área que está a cargo de Rosario, que la hemos titulado Proyectos y Excelencia Operacional. Es un área que se está transformando en estos momentos en un área tech. Pero bueno, surge a partir de una premisa que nos puso nuestro accionista, nuestro jefe, que nos marcó una visión y que nos propuso pensar en la empresa y en la organización de la empresa para crecer. Y esto fue hace un poquitito más de 10 años, un titular enorme, en donde dijimos, bueno, tenemos que pensar la empresa para crecer. ¿Qué significa esto? Esto significa pensar en la transformación con sentido en la organización, con sentido en las personas, en los equipos, en los líderes, en la cultura, en los valores y por supuesto en los resultados. Resultados que como empresa buscamos desde el punto de vista económico, pero también en un vínculo, y eso es algo que hacemos también a través de la fundación, es algo que vino recientemente, en el vínculo con las comunidades en las cuales operamos. Así que mi introducción va a ser una breve historia de cómo arrancó estas primeras iniciativas para poder desarrollar una empresa para crecer. ¿Qué fue imaginémonos 10 años atrás, Faro Verde no existía como nombre Faro Verde, teníamos administración de campos, de propiedad, y una gestión de agro muy tradicional, en donde la información se cerraba una vez por año, veíamos resultados que a veces decíamos era ya como analizar un cadáver, porque los resultados ya estaban puestos y no habíamos podido tomar decisiones porque no habíamos tenido información como para poder tomar decisiones y corregir algún rumbo. Entonces, lo que nos propusimos fue desarrollar un sistema o un método que nos permita evolucionar esa gestión y poder lograr un vínculo entre la producción, que se desarrolla en los campos y de una manera en ese momento muy tradicional, vincularla con la gestión de la información. Y en ese proceso lo que fuimos, o nuestro objetivo era planificar anualmente, pero poder ir cerrando gestión mensualmente
Algo que hoy parece bastante obvio, pero que hace unos cuantos años en el agro y para un campo de un sector tradicional parecía un poco alocado. Bueno, y nos propusimos como ese desafío. Por supuesto que eso no es un trabajo que se pueda hacer solo, sino que hay que hacer un vínculo entre el área productiva, que es quienes están con la producción de cereales o con la producción de carne, y la gestión de la información. Entonces, en ese desafío fuimos pensando y armando un equipo de trabajo como para poder desarrollar el vínculo. ¿Qué nos pasaba? Íbamos al campo y el ojo técnico, ya sea del agrónomo o el veterinario, quien estaba encargado del campo, decíamos, bueno, ¿y cómo va la producción de carne? No, viene bien, los novicitos vienen creciendo en kilos. ¿Y cómo viene creciendo en kilos y cuánto? No, viene bien, viene bien. Entonces lo que buscamos era transformar esa percepción de lo que tenían el ojo técnico, tratar de buscar de transformarlo en datos. Y algunos datos que eran en ese momento también del sector, teníamos terneros que se destetaban, y se destetaban con 160 kilos. Y la pregunta era, ¿y se puede destetar con más kilos? ¿Qué pasa si le podemos ganar 20, 30 kilos más? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, es posible, pero bueno, tendríamos que ver el estado corporal de la vaca, tenemos que ver que tenga pasturas, tenemos que ver los manejos de la hacienda. Bueno, si es posible, entonces nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿y cómo tenemos que medirlo para ver si estamos bien orientados en que cuando empezamos a hacer algunos ajustes de manejo, esos resultados los podamos medir? Y también en esa medición si podamos estar bien o mal orientados. Ese impacto en una economía de un campo que la empresa tiene en Ayacucho era un impacto de 30 kilos por ternero por $3. Bueno, saquemos la cuenta, es un impacto enorme económico. Entonces, toda esta transformación con sentido de buscar un vínculo entre tareas o actividades productivas con la gestión de la información, en definitiva lo que buscamos era tener un mejor resultado económico. Otro punto que planteamos era, bueno, esto de cómo están los novillitos, están creciendo en kilos, cómo es la ganancia de peso, podemos mejorar la transformación del pasto en carne. Sí, se puede mejorar. Bueno, ¿y cómo estamos? Bueno, de vuelta a la cuenta, si le mejoramos 30 kilos más, ¿es posible? Sí, podemos mejorar 30 kilos más por 8.000 animales, por 30 kilos, por $2, un impacto económico enorme. La cuestión y el desafío era cómo podíamos planificarlo y cómo podíamos medirlo. Bueno, la cuestión es que con el equipo en el que estábamos empezamos a ver si podemos generar un sistema que, vinculado con el equipo productivo, empecemos a medir estas cuestiones. La decisión de hacer ajustes productivos y ajustes en el manejo estaba, teníamos que ver cómo podíamos tomar la información para ver cómo hacíamos estas mediciones. Bueno, empezamos a hacerlo en el equipo en el que estábamos un poquito como podíamos, pero empezamos a ver que empezamos a tener enorme cantidad de datos. Cuando queríamos empezar a analizar esos datos era difícil estandarizarlo, entonces perdíamos mucho tiempo en generar, no generar la información, sino en bajar la información, estandarizarla, analizarla, y ya cuando teníamos la información para tomar alguna decisión estábamos un poco tarde. Nos dimos soporte con alguna asesoría externa que fue cambiando. Lo que nos pasaba también es que teníamos un soporte para poder desarrollar esta información vinculada a la producción y nos pasaba que con quienes estábamos trabajando decía, bueno, mi conocimiento llega hasta acá, no puedo seguir un poco más. Entonces era volver a arrancar de cero, perdíamos información. Y ahí es que surge la idea o la necesidad de que tenemos que incorporar un área interna nuestra, especializada, que esté alineada con la cultura de trabajo, que esté alineada con el hábito de hacer las cosas, con los valores del grupo. Y bueno, ahí fue que decidimos crear esta área. Empezamos con Rosario, esta área de proyectos y excelencia operacional, principalmente orientada a poder analizar estos grandes volúmenes de información, a poder estandarizarlo, a poder medir rápidamente para poder analizar y poder tomar decisiones. Esta es la introducción breve de por qué decidimos crear esta área, que hoy es parte del grupo, y hoy creemos que
si podemos volver un poquito de tiempo para atrás, es tan necesaria como un área de administración y finanzas, tan necesario como un área de recursos humanos, porque nos acompaña, después veremos al final cuáles son los justificativos y cuál es el valor agregado, pero es un área que nos acompaña continuamente desde la especialización en el soporte a las diferentes unidades de negocio. Hace 10 años atrás teníamos el mundo agro como única unidad de negocio, y en esta premisa que nos dijo nuestro jefe, pensemos en la empresa en crecer, no solo era crecer, sino diversificarnos y pasar de tener sectores agro tradicionales a la parte hotelera, gastronómica, al real estate y también no solo hoy estamos posicionados en Argentina, sino también en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Entonces, todo este proceso de crecimiento vino acompañado por el área que coordina Rosario, que forma parte de las áreas transversales del grupo, y ahora Rosario les va a poder ejemplificar y darle una idea más práctica de cómo han sido los proyectos desde queremos medir cómo transformamos el pasto en carne y poder tomar decisiones y poder tomar acciones basadas en datos a llevarlo a acompañar todo el proceso de las diferentes unidades de negocio que tiene el grupo. Bueno, gracias. Hola a todos. Bien, acá un poco una línea de tiempo de esta historia que contaba Leandro, que lógicamente para desarrollar un área de transformación digital tiene que haber un clima propicio. No se puede arrancar de cero. Faro Verde tenía muchísimos datos y muchísimo compromiso para la generación de esos datos, lo cual me permitió a mí acortar mucho camino en muchísimos proyectos. Un área de administración con un foco enorme en estar midiendo y en esta premisa de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces ese era un clima ideal para que la tecnología acompañara y poder empujar el área hacia un área de transformación digital. Después, lógicamente, hubo un montón de acciones que tenían que ver con lo que es IT propiamente dicho, que hubiera una nube, un entorno de trabajo, definiciones. Y finalmente hoy somos un área de 9 personas dentro de las áreas transversales e impulsamos muchísimos proyectos con mucha innovación, también con mucha incertidumbre, porque si me preguntabas a mí hace 5 años no me imaginaba, no sé, la inteligencia artificial, el efecto que tiene eso en lo que son los desarrollos de proyectos de transformación digital. Creo que ninguno se imagina el futuro y lo rápido que cambia todo esto. Entonces, la cuestión cultural no es menor. El aprendizaje, aprender rápido, reconocer cuando uno se equivoca, cuando algo no funciona, cuando el usuario no te compró el proyecto y no lo usa y sigue con el cuaderno en paralelo, tener esa humildad de poder charlar de eso, esa es la clave. Esa al menos fue nuestra clave, trabajar con humildad, hablar de los problemas, ponerlo sobre la mesa, poder charlarlo abiertamente, dejando los egos de lado. Esa fue la clave para impulsar todos los proyectos y para seguir impulsando y pensando en el futuro de una forma abierta, multidisciplinaria, agregando valor desde las preguntas más raras hasta lo que tenemos certeza que queremos que sea de esa forma. Bueno, y acá algunos ejemplos en cuestión, en línea de tiempo. Uno de nuestros primeros proyectos tuvo que ver que fue tercerizado, en ese momento no teníamos los recursos in-house. Fue una plataforma que reúne toda la información de los caballos de la unidad ecuestre. Esta plataforma tiene un tracking deportivo de los caballos y un tracking de toda la sanidad. Estos caballos son deportistas de élite y son caballos a los que hay que registrar absolutamente todo de forma individualizada, como cualquier deportista de élite, de la misma forma se registra toda la información. Es una plataforma que usan los veterinarios, quienes cuidan a los caballos, el domador, el herrero, todos los que interactúan con los caballos cargan información en esta plataforma. Así que esa fue uno de nuestros primeros hitos de transformación digital, más allá de los cierres mensuales de los que hablaba Leandro, que hoy son algo que respiramos permanentemente y que nadie pensaría que eso no se puede hacer, pero que en su momento fue un desafío muy grande.
Después tenemos, el segundo ejemplo es en el campo que tenemos en el sur, Santa Nicolasa. Ese campo está a la vera del río y tiene riego por gravedad. Allí hay unas compuertas que alimentan los lotes del agua que viene de los canales. Lo que hicimos ahí, el desafío era, es un campo que no tiene conectividad, más allá de Starlink y todo lo que vemos, y bueno, no se pueden poner tantas antenas en esa superficie. La conectividad todavía no es tan real en algún punto. Podés tener la antena en la camioneta, podés sincronizar, pero bueno, es muy difícil que todas las personas que interactúan en este proceso operativo tengan una antena, no es viable todavía. Y bueno, y ahí lo que queríamos nosotros era poder asegurarnos que estábamos usando un recurso tan clave como el agua de forma eficiente y que estábamos siendo coherentes con la sustentabilidad, que es algo que nosotros perseguimos muchísimo. Y además que estábamos usando el insumo más importante de toda nuestra cadena agropecuaria de forma eficiente. Así que lo que hicimos ahí fue colocar unos QRs en cada una de las compuertas que son escaneados cada vez que se abre y cada vez que se cierra, y monitoreamos el tiempo de riego de esos lotes prácticamente en tiempo real, porque una vez por día sincronizamos esos datos y tenemos un tablero de control con toda esa información. Perdón, para darle contexto, este campo son 74.000 hectáreas, tiene 40 kilómetros de costa sobre el río Colorado y se riegan 3.000 hectáreas y son 700 compuertas. Entonces lo que nos pasaba era, sí, se regó, no se regó, no el cultivo porque se regó 2 veces, entonces pasar de la percepción o de la opinión a poder tener datos como para poder respaldar la toma de decisiones, sobre todo en estas superficies, era clave. Más allá de la zona en la que está este campo, que es como una lucha constante contra el desierto, porque bueno, hay que ser muy eficiente en los equipos, en el manejo del agua, de los cultivos, etc., ¿no? Y esta información ha sido clave como para poder seguir desarrollando productivamente el campo. Claro, hoy entramos a un link y vemos toda esa información que tiene como mucho un par de horas de retraso, pero es la información del día. Así que eso tuvo muchísimo impacto en la operación. Bueno, después tenemos, hablando de drones, que venían de drones, esto es el proceso de conteo de Hacienda, que bueno, no sé si saben, pero es un proceso muy engorroso, mover toda la hacienda. Es un proceso que normalmente tardaba 3 días y es un proceso en el que los animales se estresan, por lo cual esos 3 días no engordan. Si no engordan, no estamos ganando plata. Este es un proceso que hoy se hace en una mañana. Se juntan las vacas, el dron vuela a determinada altura y saca una foto y después eso se procesa con un software y tenemos el número exacto de vacas que están en esa selfie, por decirlo de alguna manera. Esto tuvo un montón, bueno, vemos ahí una de las fotos es el dron, ya ni se bajan de la camioneta a contar, ya aprovechan y ni se bajan de la camioneta para contar. Esto es un proceso que tuvo sus pruebas y sus errores porque no es tan fácil como lo estoy contando. Bueno, allá están los chicos que lo han ejecutado y saben que es así. El dron te cuenta por ahí una sombra, entonces dependiendo la imagen, dependiendo en qué momento del día la sacaste, el sol te pone una sombra. Después, si hay animales mezclados, el dron no va a diferenciar el tipo de animal, entonces todavía hay algunos desafíos, pero bueno, aparentemente se va a venir la inteligencia artificial incorporada en los drones, eso cambiaría muchísimo. Nosotros estamos siempre mirando el futuro, mirando qué es lo que va a venir y cómo lo podemos incorporar, pero lo hacemos pensando en el negocio. No lo hacemos porque somos fanáticos de la tecnología, más allá de que somos fanáticos, nos gusta, estas cosas son muy pintorescas, pero llevarlas a la práctica es difícil. Lograr que esto genere valor genuino para el negocio y que una persona valore tener la información del riego a un clic de distancia, tener la información del desempeño de los caballos en el teléfono, tener el número de vacas procesado en una mañana, es algo que hoy se valora mucho. Y finalmente tenemos otras 2 iniciativas. Una es el Liquidator, que es un programa que procesa las liquidaciones y los resúmenes de tarjetas de crédito.
que son unos PDFs bastante poco amigables para las personas que controlan toda esa información con las conciliaciones bancarias. Eso es algo que nosotros desarrollamos para nosotros mismos y que pensamos lanzar al mercado, que es esta nueva visión que tenemos desde Faro Verde, que es empezar a ver cómo nuestros proyectos se transforman en productos y son comercializados por fuera de la organización, ya que entendemos, nos ha pasado muchas veces que en los campos intercambiamos con otros productores nuestra forma de hacer y nos han preguntado, ¿y eso no lo venden? Entonces, bueno, vamos a empezar por ese camino. Y bueno, y la Golf Keeper App, como ustedes saben, el golf que está acá, es del grupo Faro Verde, y lo que hicimos ahí es desarrollar una aplicación para el monitoreo de las tareas de mantenimiento de golf. Las tareas de mantenimiento de una cancha es un trabajo bastante artesanal que se hace, depende por supuesto de las condiciones climáticas y de las recomendaciones que hace el agrónomo respecto a lo que hay que aplicar, lo que hay que hacer. Muchas tareas son diarias y tienen que ser diarias, y eso es fundamental porque cambia la condición de juego de los jugadores. Entonces el monitoreo de todas esas tareas y que eso se haga de forma colaborativa, las personas que hacen esas tareas registran en la app lo que hacen, el agrónomo que viene cada 4 meses a asesorarnos registra todo lo que hay que hacer ahí, quien sigue el equipo y quien coordina también usa la aplicación, y es algo que desarrollamos nosotros muy por nuestra necesidad, previamente estudiando qué había disponible y bueno, como no encontramos nada, nos propusimos hacerlo nosotros. Así que estos son algunos ejemplos de transformación digital y de aplicaciones y proyectos que tenemos desde el área. El área ha evolucionado mucho en estos años. Al principio tuvimos un desafío en todo lo que era la información de gestión, pero bueno, hoy Faro Verde es un Faro Verde distinto a aquel en el que arrancamos estas iniciativas. Y las áreas transversales trabajamos en ese sentido para agregar valor a las unidades de negocio desde la necesidad y desde el expertise que tenemos cada uno de nosotros. Sí, como resumen, el desarrollo del área ha sido parte, y lo que queríamos traerle era algunas experiencias de lo que hemos vivido nosotros internamente. Por supuesto que esto no es todo color de rosas, trae frustraciones, cambios, desmotivaciones, motivaciones, todas las alegrías y tristezas que se imaginen. Todos esos procesos los hemos transitado. Eso forma también a la madurez, o forma parte de la madurez después que los equipos van tomando. Y bueno, y como decía Rosario, siempre con una mentalidad siempre de aprendiz, de que las cosas siempre hay una forma mejor de hacerlas y buscando la eficiencia, buscando siempre el trabajo en equipo, bueno, y alineado con los valores en los cuales queremos trabajar, que es siempre con una apertura, con muy buena comunicación, y eso creo que es lo que nos ha permitido, como nos dijo nuestro jefe hace 10 años, preparemos la empresa para crecer, no solo en el crecimiento, solo en el agro en el cual estábamos, sino en diferentes unidades de negocio, y bueno, el área que coordina Rosario ha sido clave para acompañar todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario y Leandro. Muchas gracias. Me consta que además lo que genera ese área, que internamente todo el mundo esté pensando en qué puedo transformar, ¿no?, mi trabajo en una app o en un agente, algo que lo haga más fácil, genera también un cambio cultural adentro. Muchas gracias.